buenos días, muchas gracias por estar aquí hoy. Y Gracias a ustedes. en primer lugar, a mí me gustaría, bueno, sabemos que la innovación ha sufrido un proceso de evolución muy intenso asociado a la transformación digital, la aparición de las tecnologías digitales. ¿Este cambio ha sido suficientemente asimilado? ¿En qué punto estamos a día de hoy? Yo no creo que el cambio ha sido totalmente asimilado. Yo creo que hemos pasado 2 décadas para darnos cuenta que los principios de toda nuestra política pública eran correctos, pero las herramientas no eran adaptadas a la innovación digital. Me refiero en particular a política de competencia, pero también a muchas otras políticas horizontales como las compras públicas y muchas otras cosas. Ahora estamos en un percurso diferente de desarrollar nuevas herramientas que correspondan a esos principios, pero sean adaptadas y modernizadas. Yo no creo que estamos yendo en una dirección particular en este caso. Yo creo que ya todavía tenemos mucha confusión en cómo desarrollar estas herramientas. Y en el caso particular de Europa, de nuestro espacio común de la Unión Europea, sujeta a tantos vaivenes últimamente, en el campo de la innovación tecnológica, ¿cómo estamos en relación a otros mercados y qué hay que hacer, qué estrategia hay que adoptar para ganar competitividad en este campo? Bueno, esa es una historia muy larga, pero te puedo decir, estamos atrasados en muchos sectores que son llaves, que son muy importantes para el futuro. Son un poco atrasados en robótica, en inteligencia artificial, en unas partes que van a ser la base para el desarrollo de futuras aplicaciones y servicios. Pero al mismo tiempo no es esto el problema, yo creo. El problema es un problema de difusión de las innovaciones existentes. Tenemos un mercado muy fragmentado, tenemos una calidad de instituciones en muchos países, en muchas regiones, que no es suficiente para adoptar todas las nuevas tecnologías. Y entonces yo creo que el esfuerzo es un esfuerzo de gobernanza, antes de todo, y un esfuerzo de innovación en las políticas públicas antes de la innovación tecnológica. Es más dejar que las nuevas tecnologías lleven a toda la población y todas las empresas y que empiecen a generar las ventajas y los beneficios que nosotros esperamos. Entonces yo creo que mucho más la primera política de innovaciones a nivel europeo son mucho más las del mercado interno, del mercado integrado, del mercado único europeo y la de la reforma de las instituciones y la modernización del Estado a todos los niveles de gobernanza. Muy bien. Las instituciones europeas, de la mano de la digitalización, han desarrollado y también han inspirado a nivel nacional planes asociados a la alfabetización, a la digitalización del mundo empresarial, también del sector público. Estos han sido los grandes esfuerzos que se han llevado a cabo en los últimos años. Pero a partir de 2020, los siguientes pasos, ¿por dónde se deben orientar? Bueno, ya tenemos unas iniciativas a nivel europeo que miran a lo que llamamos Open Science, Open Innovation, y se dice Open to the World. Es el eslogan que el comisario Moedas, el comisario de la investigación de la Comisión Europea, lanzó hace unos años. Yo creo que la parte más importante es la primera para políticas públicas. Open Science, abrir los datos, compartir los datos con el público y generar más recursos para hacer lo que llamamos Data Driven Innovation, innovación basada en el utilizo de los datos. Eso será un paso muy importante para Europa. No quiere decir que tenemos que atacar la privacidad de la gente utilizando todos los datos personales de la gente. Yo creo que hay maneras tecnológicas de utilizar los datos sin afectar a los derechos fundamentales de los usuarios. Y eso será muy importante. Otra cosa es educación. Cambiar la manera en que hacemos educación, no solo en la escuela y la universidad, pero también a lo largo de toda la carrera de las personas, porque aquí las competencias se van siendo obsolescentes cada año, cada 2 años, y necesitamos un retraining de las competencias que es frecuente y constante. Aún más para todos los que han perdido el trabajo, que tienen el riesgo de salir del mercado del trabajo permanentemente si no son formados nuevamente. Yo creo que eso es un esfuerzo que se tiene que hacer a nivel paneuropeo. Y eso es un problema porque típicamente la política de educación no es una política que se lleva a cabo a nivel europeo, sino mucho más a nivel nacional. Yo creo que necesitamos un esfuerzo de coordinación a nivel europeo porque eso pueda pasar. Centrémonos un momento en el caso de España.
O sea, ¿qué consejos tiene para nuestro país a la hora de seleccionar qué prioridades hay que establecer en términos de digitalización? Bueno, yo creo que hay muchas cosas buenas que están pasando en España. Em, la, am, el nivel de infraestructura yo creo que es bastante bueno. La política pública de España en los últimos 20 años en infraestructura han sido exitosas. Eso pasa, se puede decir, para el nivel de infraestructura fija, de telecomunicaciones y también móvil. Yo creo que España está bastante bien en ese sentido. Y también con iniciativas sobre nuevos servicios como esta mañana estábamos discutiendo del blockchain en España y Alastria, yo creo que son muy interesantes. Yo creo que España tiene un pueblo joven, una población joven y emprendedora que sería bastante fácil de movilizar un poco más para incrementar el nivel de innovación en el país. Pero yo creo que donde España tiene que trabajar un poco más es, nuevamente, en la gobernanza, las instituciones, el nivel de la educación y la modernización de la educación en las universidades, en muchas de las universidades, y en general en cómo el sector privado y el sector público interactúan en el sistema de innovación. Por ejemplo, Red.es es muy interesante como institución porque tiene este papel de modernizar el Estado y al mismo tiempo abrirse al sector privado. Yo creo que eso será muy, muy interesante, muy importante, hacerlo bien para el futuro de España. Muy bien, muchas gracias. Antes hemos hablado un momento del mercado de trabajo, porque la tecnología ciertamente aporta soluciones, pero también genera problemas y la pérdida de puestos de trabajo, bueno, pues es un debate que ya está en todos los foros, se ha empezado incluso a hablar de la necesidad de establecer rentas universales. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en este momento la discusión va en todas las direcciones. Gente que dice que las nuevas tecnologías y la robótica van a crear más empleo de lo que van a eliminar, y otros que dicen que nosotros no vas a sacar de todas las llantas en todos los países de Europa. Yo creo que es verdad que no sabemos, pero es muy posible, muy probable que las nuevas tecnologías como inteligencia artificial y robótica van a causar un decremento del empleo a nivel europeo. Eso no es malo. Bueno, nosotros no somos nacidos para trabajar necesariamente 40 horas o 50 o 60 horas a la semana. Podemos trabajar menos si somos más productivos y si trabajamos todos. Yo veo un futuro donde vamos a tener un poco de decisiones que tomar sobre nuestro sistema de welfare y sobre cómo planificar una transición en un contexto nuevo donde la gente trabaja pedazos del día sobre cosas diferentes, ofrece su tiempo en una manera que es más vecina al self-employed, al autoemprendedor, si quiere, autoempleado, que no al trabajador salariado y empleado que hemos tenido hasta ahora. Eso va a ser una transición muy, muy difícil. Pues, si lo hacemos bien, vamos a mejorar nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida. Si lo hacemos mal, vamos a encontrar una guerra civil, yo creo. Entonces, es una decisión muy, muy importante, es una serie de decisiones muy importantes que tomar. Si se puede hacer, yo no sé, a nivel europeo, cambiar el sistema de welfare de los países europeos va a ser muy difícil. Es más fácil que unos países europeos. Por ejemplo, Suecia ya empezó reduciendo un poco el horario de trabajo y cambiando un poco la política de welfare, haciendo job sharing, compartiendo diferentes trabajos entre 2, 3, 4 personas. Todo eso es interesante porque nos lleva en una dirección necesaria. Y si algún día nos vamos a encontrarnos en una situación en que trabajamos menos, somos más felices, hacemos más las cosas que nos apasionan y al mismo tiempo somos productivos y tenemos recursos para demandar productos y servicios, eso será fenomenal. Si no lo logramos, será una guerra civil. Antes se ha mencionado ya la importancia de la regulación. Y bueno, todos somos conscientes de que hay conflictos en Europa con grandes empresas tecnológicas, no siempre europeas, en temas de impuestos, temas de derechos, etcétera. ¿Cuáles son las lagunas, los aspectos que hay que atacar con más urgencia en el área de la regulación?
típicamente se dice que la regulación es un obstáculo a la innovación. Yo creo que es lo contrario. En muchos casos la regulación puede dar una dirección a la innovación. Creo que la literatura académica en ese sentido es bastante coherente ahora. Entonces no es verdad que tenemos que sacar regulación, que eliminar regulaciones, reglas de derecho para favorecer la innovación. Yo creo que la transición necesaria es una, para hacerlo más corto porque es un discurso muy largo. Tenemos que poner la innovación antes del proceso de regulación. Tenemos que saber dónde ir con la regulación y acompañar con la regulación ese proceso de innovación. La regulación puede ponerle fronteras, objetivos de política pública que pueden ayudar a la innovación. Y entonces tenemos que desarrollar y diseñar una regulación que sea compatible con el tipo de innovación que necesitamos y no esperar que la innovación siga después que hemos discutido las reglas públicas. Eso es un poco lo que estamos tratando de hacer con la revolución de la política de investigación e innovación a nivel europeo. Poner el principio de innovación, lo que se llama, no como un afterthought, como se dice, como un pensamiento que llega después de haber discutido la regla pública, pero antes, como contribución a la decisión si es necesario regular, en qué dirección regular. Muy bien. Usted también ha escrito sobre el tema de políticas antimonopolio. Ahora mismo, a día de hoy, la industria de las tecnologías, de la información y de la comunicación, ¿qué retos afronta en este terreno? Bueno, eso es un poco lo que decía antes sobre las herramientas y los principios. Yo creo que hemos tenido unos 20 años de grandísimos problemas, serios problemas, en la aplicación de política antimonopolio. Por una razón, la dinámica de la competencia en muchos de esos mercados no era compatible con la manera en que nosotros hacemos política de competencia en Europa particularmente. Pero también en Estados Unidos dio un mal de cabeza increíble cuando vieron que Microsoft estaba rival, competidor de una empresa que hacía otra cosa, un browser. Ellos tenían un sistema operativo y Netscape tenía un browser, pero estaban compitiendo para el mismo objetivo, que era la atención del consumidor, del usuario final. Pero eso no es una cosa que se puede conceptualizar muy fácilmente en la política de competencia. Yo creo que en estos 20 años hemos tenido un problema. Hemos tratado de solucionar con la política antimonopolio problemas que no eran antitrust. Eran problemas de privacidad, eran problemas de regulación de las plataformas, eran problemas de la transición de un modelo de Internet de dump pipe, de modelo totalmente neutral, a un modelo donde hay plataformas que tienen que ser responsables por lo que pasa en Internet. Todo eso no es necesariamente un problema de antitrust. Entonces hemos generado decisiones un poco monstruosas en unos casos. Para mí Microsoft lo era. No estoy tan convencido de la decisión Google. Al mismo tiempo tenemos la comisión que con Google va en una dirección y la Corte de Justicia de la Unión Europea que va en otra dirección con Intel. Hay mucha confusión. Yo creo que la cosa más importante aquí es reducir la incertidumbre sobre cómo se van a aplicar estas reglas. Hacer una regulación de las plataformas, yo creo que es necesario, y aclarecer cómo se va a aplicar la política de antitrust. Para mí hay una decisión muy importante, un dilema muy importante aquí. Podemos decir, aplicamos la política de antitrust como se hace en Estados Unidos, pero después no podemos hacer las cosas como lo hacemos en Google o en Microsoft, o decimos, nosotros somos, miramos de otra parte, somos ordoliberales, nosotros nos gusta un mercado fragmentado con muchas empresas en cada momento, en particular pequeñas empresas, y tratamos de aplicar la política de competencia de una manera que le impone una responsabilidad a las empresas más grandes de garantizar la sobrevivencia de las empresas más pequeñas, que es otra cosa, y vamos en esa dirección. Pero no se puede hacer la política antitrust a la Estados Unidos y sacar decisiones como la que estamos sacando en este momento. Eso es lo que no puede pasar. Muy bien. Un tema que está de plena actualidad es cómo conciliar los derechos de privacidad con explotar también económicamente los datos. En breve entra en vigor el Reglamento Europeo de Protección de Datos. ¿Cómo se puede avanzar en este sentido? Bueno, será una respuesta muy corta en este caso, porque yo creo que la única solución aquí es tecnológica.
hay una trade-off, hay un dilema entre privacidad y seguridad, privacidad y eficiencia en unos casos de los algoritmos. Solo se puede solucionar con la tecnología. Por ejemplo, hay casos que llamamos hoy de Zero Knowledge Proof en blockchain, o casos de differential privacy, casos en que la tecnología puede entrar y observar datos en una manera que lo hace anónimos y no lo puede utilizar, no lo puede hacer utilizar estos datos para otras aplicaciones o venderlo a otras empresas y otras cosas. Personalizar un servicio de una manera que sea más eficiente, sin poder sacar datos y venderlos a otros, yo creo que es la única posibilidad. Solo la tecnología, sin la intervención humana, puede hacer eso, pero claro, necesitamos unas reglas que nos permitan de observar cómo funcionan esos algoritmos, cómo funcionan esas tecnologías y monitorearlas en el tiempo para ver si hay manipulaciones o otras cosas. Es un marco totalmente diferente en que se regula la tecnología, pero se regula también con la tecnología. Y en eso nosotros no estamos tan avanzados a nivel europeo. Acaba de poner un ejemplo basado en blockchain. Blockchain, su aplicación en las criptomonedas, son uno de los temas que están ahora mismo en un momento álgido. Pero al mismo tiempo, pues hay un problema de confianza a nivel social asociado a la ciberdelincuencia. ¿Cómo se puede avanzar para realmente mitigar esta falta de confianza o este riesgo? Eso es muy difícil. Yo creo que el blockchain se va a integrar entre muchos servicios, dentro de muchísimas aplicaciones, de una manera un poco diferente de cómo es hoy, un poco más gestionada, un poco más permissioned, como se dice a nivel, en inglés a nivel internacional, pero va a permanecer en el Internet. Toda esta parte muy grande que llamamos Deep Web, Dark Web, que también utiliza criptomonedas, utiliza arquitecturas diferentes que no es fácil capturar con la regla de derecho. La única manera de solucionar el problema sería de cambiar la arquitectura de Internet. Y eso me parece un sacrificio demasiado grande para nosotros. Entonces yo veo la lucha entre el control de Internet y la potencialidad de la arquitectura que no se deja controlar. La veo como una lucha permanente. Eso va a permanecer y siempre habrá alguien que va a tratar de cambiar la arquitectura de Internet transformándola en una televisión de 5.000 canales. Pero eso yo no soy a favor de eso, porque eso quiere decir disminuir y acabar con el potencial revolucionario de esta red de redes. Hablando del potencial revolucionario, la revolución asociada a la tecnología impacta en el ámbito social, en el ámbito de las infraestructuras, en todos los ámbitos. Un ejemplo muy claro es el de la conducción autónoma, que bueno, está muy próxima, según todos los analistas. ¿Cómo se afrontan estos cambios que tienen un impacto social tan grande? Se será una transición muy violenta, porque a mucha gente le gusta manejar, mucha gente no sabe qué hacer si no maneja, pero el potencial de eliminar casi 30.000 accidentes y muertos cada año en Europa, así como en Estados Unidos, será muy difícil. Para mí el debate no es bastante maduro en este momento, es un poco inmaduro, porque nosotros nos fijamos con unas cosas como discutir lo que va a pasar si un carro tiene que decidir si matar a unas personas que están fuera del carro o si tiene la opción de matar a alguien que está adentro, que son menos, por ejemplo, lo que va a hacer. Yo creo que el problema no es esto. El problema es, eso es algo que estoy escribiendo en un artículo que sale la semana próxima, es el problema que llamamos el trolley problem para los vehículos autónomos. No es un problema que se tendría que solucionar. Para mí es mucho más importante preguntarnos si es necesario que los vehículos interactúen con los demás, con los individuos en la calle. Si eso va a pasar, no sabemos. ¿Cómo van a decidir? ¿En base a qué datos? No sabemos. ¿Qué algoritmo van a utilizar? No lo sabemos. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué vamos a saber nosotros del algoritmo que van a utilizar? No sabemos. La transparencia, la responsabilidad de los algoritmos, no lo sabemos. ¿Quién va a ser responsable en caso de un daño que sea causado de un vehículo? No lo sabemos. Entonces, no quiero
solucionar el problema del trolley y lo que hace si hay una colisión que es inevitable lo que tiene que hacer. Yo creo que es mucho más importante de solucionar todas las preguntas que se acercan a este problema, que son relacionadas con este problema, que son preguntas de política pública que no hemos solucionado hasta ahora y no hemos empezado a discutir hasta ahora. No tenemos una regla de responsabilidad para vehículos. No sabemos quién va a ser el dueño, si va a ser Uber o un productor de automóviles o una persona, un individuo. No sabemos si los carros van a decidir basado en información que se pasan entre ellos o basado en 5G o basado en toda la información que tenemos en todo el contexto o basado en la información que yo, por ejemplo, estoy cruzando la calle, tengo un wearable y si esta información le pasa al carro, el carro sabe quién soy y puede decidir basado en cómo me porto en el social network. Eso puede pasar, todo eso puede pasar. No sabemos nada en este momento. Y entonces, antes de pensar a si va a matar uno u otro, yo creo que tenemos que pensar a cómo es la gobernanza total de este nuevo modo de transporte. Al mismo tiempo, yo creo que tenemos que trabajar no solamente en cómo integrar los coches autónomos dentro de las ciudades, pero en la cuestión si necesitamos carros en las ciudades. Porque eso, si los productores de coches son muy eficaces en su lobby, nos han convencido que tenemos que decidir cómo vivir con los coches autónomos. Pero la verdad que no sabemos todavía. Hay muchas ciudades que están planificando de eliminar coches de los centros de las ciudades dentro del 2025. Yo creo que eso sería una manera más inteligente de discutir el problema. Lo que definimos como transporte intermodal y nueva forma de transporte que no necesariamente tendría que ser vehículos autónomos y coches autónomos dentro de las ciudades. Puede ser que los vehículos autónomos y los coches y las gandolas autónomas solo se van a desarrollar fuera de las ciudades, en las autopistas, por ejemplo. Para terminar ya, antes ha mencionado lo difícil que puede llegar a ser aplicar las reglas del derecho al mundo de la tecnología. ¿Qué tipo de conflictos, qué tipo de pleitos puede llegar a afrontar un abogado ejerciente asociado al mundo de la tecnología y las telecomunicaciones dentro de, no sé, 20 años? Porque tú crees que habrá abogados en 20 años. No, claro, es un chiste, pero es verdad que los abogados tienen que empezar a estudiar un poco más la ciencia de los ordenadores, informática. Eso es muy importante porque yo creo que entramos en un periodo de transición de muchas reglas que son basadas en el comportamiento individual, en la diligencia del comportamiento, a reglas que se llaman de responsabilidad objetiva o strict liability. En muchos de esos casos, el problema será la reconstrucción del proceso decisional de un algoritmo o de la manera en que 2 o 3 algoritmos han interactuado en el momento de cómo se va a atribuir la responsabilidad por eso. En muchos casos de responsabilidad civil, el abogado va a necesitar herramientas que no tiene hoy. Es por eso que un poco le da miedo lo que está pasando con la inteligencia artificial y todo. Si puedo hacer una previsión, yo creo que vamos a necesitar más o menos 20 y 25% de los abogados que tenemos hoy en 20 años. Pues muchas gracias, Andrea. Ha sido un placer y espero El placer es mío. Para usted también lo haya sido estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias.